¿Alguna vez has reflexionado sobre si realmente es correcto ayudar a todos? La Biblia nos enseña a ser generosos, pero también nos previene sobre ciertas personas cuya influencia puede alejarnos del camino de Dios. En Proverbios 14:7 se nos aconseja: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esto nos deja ver que no todos merecen nuestro tiempo y recursos, y que la prudencia es esencial en nuestra compasión. Hoy analizaremos 8 tipos de personas que la Biblia nos advierte que no debemos auxiliar. Comprender estas advertencias nos ayudará a actuar con sabiduría y a proteger nuestro corazón de influencias dañinas. ¿Te gustaría conocer lo que Dios dice al respecto? La generosidad es un valor fundamental en la Biblia, un reflejo del amor de Dios en nuestra vida. Sin embargo, no todas las personas que solicitan ayuda realmente la merecen. A lo largo de las Escrituras, Dios nos advierte sobre aquellos que intentan aprovecharse de la bondad ajena, individuos que no buscan redención, sino manipular para obtener beneficios propios. No se trata de cerrar nuestro corazón, sino de entender que la verdadera misericordia se practica con discernimiento. Jesús mismo, aunque compasivo y lleno de amor, no permitía que lo engañaran quienes tenían intenciones ocultas. En Mateo 7:6 encontramos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Este pasaje no incita al desprecio, sino que nos llama a tener discernimiento. No todos están preparados para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunos incluso la usarán en nuestra contra. Pero, ¿cómo diferenciar entre alguien que necesita ayuda genuina y alguien que busca manipularnos? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Un claro ejemplo de manipulación disfrazada de afecto se ve en la historia de Sansón y Dalila. Dalila no estaba interesada en el bienestar de Sansón, sino en explotarlo para su propio beneficio. Jueces 16:15 nos revela cómo ella jugaba con sus emociones. ¿Cómo puedes decirme te amo si tu corazón no está conmigo? Sus constantes presiones y chantajes emocionales no nacían del amor, sino de una estrategia para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases similares? Si de verdad fueras una buena persona, me ayudarías. Si en verdad fueras cristiano, harías esto por mí. La enseñanza es clara. Cuando alguien usa el amor como herramienta de manipulación, debemos mantenernos alerta. La manipulación no siempre es obvia. A veces se presenta disfrazada de una petición legítima. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad cristiana aparentando generosidad, pero ocultando sus verdaderas intenciones. Deseaban ser reconocidos sin asumir el costo de la honestidad. Pedro los confrontó en Hechos 5:3 diciendo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Este pasaje nos enseña que no toda solicitud de ayuda es sincera. Algunas ocultan segundas intenciones. Hay quienes se presentan como necesitados, pero en realidad buscan atrapar a otros en una red de culpa y obligación. Estas personas identifican a los de corazón compasivo y los utilizan para sus propios fines. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra. Por eso, aunque Jesús ayudaba a los necesitados, nunca permitía que su compasión lo hiciera ingenuo. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con los panes y los peces, Jesús les dijo: ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús conocía sus corazones y entendía que no lo buscaban por la verdad, sino por los beneficios materiales.
A lo largo de nuestra vida, todos hemos encontrado personas que solo aparecen en tiempos de necesidad y se alejan una vez que han obtenido lo que querían. Regresan únicamente cuando necesitan algo más. Pueden presentarse como amigos, familiares en dificultades o compañeros en apuros, pero su relación con nosotros es puramente interesada. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos instruye a actuar con sabiduría al hacerlo. Proverbios 22:3 nos enseña: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay personas que, al recibir ayuda, en lugar de agradecer, exigen más. Consideran que tienen derecho a nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra energía. Y si alguna vez intentamos negarnos, nos acusan de ser egoístas o insensibles. Sin embargo, la Biblia nos muestra que incluso Dios establece límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios, en su amor, no permitió que permanecieran en el Edén. Sufrieron consecuencias, no por falta de amor, sino porque el amor genuino no puede existir sin justicia. Ayudar sin discernimiento no es un acto de amor, sino de debilidad. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 9:7 que cada persona debe dar conforme a lo que ha decidido en su corazón, sin resentimiento ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto nos deja claro que la ayuda no debe ser impuesta ni manipulada. No podemos dar simplemente porque alguien nos presiona o intenta hacernos sentir culpables. La verdadera generosidad nace de un corazón libre y guiado por Dios. Decir no a alguien que parece necesitarlo todo no es fácil. La culpa nos persigue. La sociedad nos dicta que siempre debemos estar disponibles y el miedo a ser vistos como malos cristianos nos hace ceder. Pero Jesús mismo nos enseñó la importancia de establecer límites. En Lucas 4:16-30, la gente de Nazaret intentó forzar a Jesús a realizar milagros para ellos. Él no permitió que lo manipularan. En vez de complacerlos, les habló con la verdad, y como respuesta, intentaron expulsarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué pensamos que debemos decir sí a todo? En nuestra vida cotidiana encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira, de multitudes que solo buscan a Jesús por conveniencia. Se acercarán con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, asegurando que será la última vez que necesitarán nuestra ayuda. Pero la Biblia nos llama a actuar con sabiduría. Ayudar no significa permitir que nos utilicen. El amor verdadero no tolera el abuso, sino que actúa con justicia. Proverbio 19:19 nos advierte: el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Esto nos muestra que cuando rescatamos a alguien sin que haya un verdadero cambio, solo perpetuamos su problema. Dios nos llama a ayudar, pero también nos concede sabiduría para discernir cuándo nuestra ayuda realmente sana y cuándo solo fomenta una conducta destructiva. Cuando alguien nos pida ayuda, debemos hacer una pausa y orar, buscando dirección en Dios para saber si es una oportunidad para bendecir o una trampa disfrazada de necesidad. La Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino astutos como serpientes y sencillos como palomas, como lo dice Mateo 10:16. La bondad sin discernimiento no es una virtud, sino una imprudencia. En cada acto de generosidad debemos recordar que nuestra mayor responsabilidad es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No nos corresponde salvar a todos ni solucionar los problemas de quienes no quieren cambiar. Nuestra misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión, incluso cuando significa decir no. Hay muchas personas que rechazan la corrección, desprecian la sabiduría y se aferran obstinadamente
a caminos erróneos. La Biblia nos advierte que insistir en ayudar a alguien que rechaza la verdad no solo es inútil, sino peligroso, pues podríamos terminar envueltos en su necedad. Proverbios 14:7 nos dice: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta advertencia no es un consejo opcional, sino una enseñanza clara de que hay quienes, en lugar de beneficiarse de la instrucción, la rechazan y la convierten en burla. Jesús mismo enfrentó esto con los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de tener la oportunidad de recibir la verdad directamente de él, endurecieron sus corazones y resistieron su mensaje. En Mateo 23, 27, 28, Jesús los confrontó con firmeza. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Mientras ellos se negaran a reconocer la verdad, no había nada que Jesús pudiera hacer por ellos. En el libro de Proverbios 9, 7, 8, se nos presenta una enseñanza clara y contundente. Aquel que intenta corregir a un burlador solo recibirá insultos, y quien reprende a un malvado se ganará su desprecio. Por eso, no se debe amonestar a un insolente, pues solo generará odio, mientras que si se corrige a un sabio, éste lo valorará y mostrará gratitud. Dios nos revela que el problema no radica en la falta de oportunidades para recibir ayuda, sino en la disposición del corazón. Un sabio aprecia la corrección, mientras que un necio la rechaza con desprecio. La historia del faraón en el libro del Éxodo es una muestra clara de esta realidad. Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel con señales y maravillas, pero Faraón, una y otra vez, se negó a obedecer la voz de Dios. A pesar de presenciar las plagas que devastaban su nación, endureció su corazón y se resistió a ceder. Éxodo 8:15 nos dice: pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Dios le otorgó múltiples oportunidades, pero él persistió en su obstinación. En vez de humillarse y cambiar, eligió su propia ruina. Pablo también advierte sobre este tipo de personas en Tito 3, 10, 11. Al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y después de eso, deséchalo. Puedes estar seguro de que tal persona se ha pervertido y vive en pecado, se ha condenado a sí misma. No tiene sentido insistir en corregir a quien ha decidido ignorar la verdad. En algún momento, lo más prudente es alejarse y dejar que las consecuencias de sus actos sean la lección más efectiva. En el libro de Jeremías, Dios ordenó al profeta que dejara de interceder por el pueblo, pues su corazón estaba completamente apartado de él. Jeremías 7, 16 dice: tú, pues, no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé. Es una advertencia seria. Hay quienes han tomado una decisión tan firme de rechazar a Dios que ni siquiera la intercesión puede alterar su destino. Jesús también demostró que no todos están dispuestos a aceptar la verdad. En Juan 6, después de hablar sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos reaccionaron con incredulidad y rechazo. Juan 6, 60 dice: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? En lugar de modificar su mensaje para hacerlo más aceptable, Jesús permitió que se marcharan. Más adelante, en Juan 6, se relata que, desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. No les rogó que se quedaran, ni intentó persuadirlos con argumentos más sencillos. Él sabía que quien rechaza la verdad por voluntad propia no puede ser forzado a aceptarla.
El libro de Proverbios repite en múltiples ocasiones la importancia de apartarse de los necios, aquellos que desprecian la sabiduría y rechazan la corrección. Proverbios 26:11 ofrece una imagen contundente. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Intentar ayudar a alguien que se niega a cambiar es como aconsejar a quien ya ha decidido no escuchar. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones claras. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10:14. Este acto no solo tenía un significado simbólico, sino que también recordaba que no todos están preparados para aceptar la verdad y que no es necesario insistir donde el mensaje es rechazado. El rey Acab es otro ejemplo de alguien que rechazó la corrección hasta el final. Dios le envió profetas para advertirle sobre su pecado, pero él prefirió escuchar a falsos consejeros que solo le decían lo que deseaba oír. Cuando el profeta Micaías le dio la última advertencia de que su decisión lo llevaría a la muerte, Acab la ignoró y siguió adelante con sus planes. En 1 Reyes 22:8, Acab declara acerca de Micaías: «Aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal». No buscaba la verdad, solo quería confirmación de lo que ya había decidido, y al final, su rebeldía le costó la vida. Pablo nos advierte, en Romanos 1:28, sobre aquellos que persisten en rechazar la verdad. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Este es el desenlace para quienes insisten en su necedad. Llega un punto en el que Dios los deja seguir su propio camino y ya no hay nada más que se pueda hacer por ellos. No todos están dispuestos a recibir ayuda. No todos valoran la corrección. No todos quieren cambiar. La Biblia nos enseña que insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad puede ser un gran error. La enseñanza de Proverbios 13:20 nos recuerda que aquel que camina con sabios se vuelve sabio, mientras que quien se asocia con necios acabará perjudicado. No solo es inútil rodearse de insensatos, sino que puede conducirnos al desastre. Jesús nos enseñó a amar, pero también a discernir. En Mateo 7:15-16 advirtió sobre aquellos que aparentan ser de Dios, pero en realidad no lo son. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. No se trata de hacer juicios superficiales, sino de analizar si una persona está realmente dispuesta a cambiar o simplemente intenta arrastrarnos a su propia perdición. Dios es paciente, pero también es justo. Hay momentos para advertir y momentos para permitir que cada uno coseche lo que ha sembrado. Gálatas 6:7 lo expresa con claridad. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Si alguien elige el camino del necio, no nos corresponde impedirle enfrentar las consecuencias de sus actos. La verdadera sabiduría radica en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo apartarse. No todas las batallas nos pertenecen. No todas las personas están listas para aceptar la verdad. Y no toda ayuda es realmente beneficiosa. La Biblia nos guía para actuar con discernimiento, asegurando que nuestras intenciones sean puras, pero nuestras acciones prudentes. Desde el principio, Dios estableció el trabajo como una parte esencial de la vida humana. Incluso antes de la entrada del pecado en el mundo, Adán tenía la tarea de cultivar y cuidar la tierra. Génesis 2:15 lo describe así. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es un castigo, sino un diseño divino para el crecimiento, la provisión y el propósito en la vida. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido quienes rechazan este principio y prefieren depender del esfuerzo de los demás. La Biblia advierte con firmeza sobre esta actitud. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, estableció un principio ineludible: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Tesalonicenses 3:10. Esto no significa indiferencia ante la necesidad, sino una enseñanza para evitar fomentar la pereza y la falta de responsabilidad. En la iglesia primitiva, algunos esperaban ser sostenidos sin contribuir, y Pablo les recordó que cada uno debía asumir su propia responsabilidad. El libro de los Proverbios insiste en señalar las consecuencias de la pereza. En Proverbios 6, 9, 11 se lee: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. El descanso es necesario, pero cuando se convierte en un estilo de vida basado en la evasión del esfuerzo, las consecuencias son inevitables. Jesús, en la parábola de los talentos, mostró la diferencia entre quienes administran bien lo que reciben y quienes lo desperdician por negligencia. En Mateo 25:26, el Señor de la parábola reprende al siervo que no hizo nada con el talento recibido. Siervo malo y negligente. No hubo excusas que justificaran su inacción. Mientras los demás habían trabajado y multiplicado lo que se les confió, él prefirió enterrarlo, dominado por el miedo y la falta de esfuerzo. Su castigo no fue solo perder el talento, sino también ser apartado del favor de su Señor. En contraste, la Biblia exalta el esfuerzo y la diligencia. Proverbios 10:4 enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El trabajo no solo provee sustento, sino que refleja el carácter de una persona. Quienes rechazan el esfuerzo no solo enfrentan carencias materiales, sino también una vida de dependencia y frustración. Un ejemplo claro de esta diferencia entre la diligencia y la pereza es la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, Jesús relató cómo un joven decidió dejar la casa de su padre y derrochar su herencia en placeres sin pensar en el futuro. Solo cuando perdió todo y se vio en la miseria, cuidando cerdos y deseando alimentarse de su comida, comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue el resultado de una circunstancia fuera de su control, sino de sus propias decisiones. Dios provee, pero su provisión no es para aquellos que se niegan a hacer su parte. Dios promete bendecir el fruto del esfuerzo. En Deuteronomio 28:12 se afirma: te abrirá Jehová, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. La bendición recae sobre la acción, no sobre la pasividad. Cuando los israelitas atravesaban el desierto, Dios les proveía maná del cielo, pero no se los colocaba en la boca. Debían salir a recogerlo cada mañana. Así lo señala Éxodo 16:4. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Aun cuando Dios actúa de manera sobrenatural, siempre requiere un paso de nuestra parte. El rey Salomón, conocido por su gran sabiduría, resaltó reiteradamente el valor del trabajo. En Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes gobernará, mas la negligencia será tributaria. No solo es el esfuerzo el que garantiza la provisión, sino que también coloca
a las personas en posiciones de liderazgo. Quienes evitan el trabajo terminan subordinados a aquellos que sí se esfuerzan. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, trabajó como carpintero, aunque no lo necesitaba. Decidió hacerlo para dar ejemplo de responsabilidad y dedicación. Marcos 6:3 lo confirma. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Su vida dejó en claro que el trabajo forma parte del propósito divino. En Eclesiastés 9:10 se nos exhorta a actuar con determinación. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios nos brinda oportunidades, pero depende de nosotros aprovecharlas en lugar de desperdiciarlas por pereza o indiferencia. El apóstol Pablo no solo enseñó este principio, sino que lo aplicó a su propia vida. Hechos 18:3 relata que trabajaba fabricando tiendas para sustentarse. Aunque tenía derecho a recibir apoyo como apóstol, prefirió ser un modelo de diligencia. Rechazar el trabajo refleja un corazón que rehúye la responsabilidad. La Escritura deja claro que el esfuerzo es un medio a través del cual Dios moldea el carácter. Pablo advierte en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin siembra no hay cosecha. Nehemías 4:6 describe la reconstrucción de los muros de Jerusalén con estas palabras: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aunque Dios estaba con ellos, la obra avanzó porque decidieron esforzarse. Pablo también anima a los creyentes en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esfuerzo tiene su recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice el trabajo y espera que cada persona asuma la responsabilidad de su vida. No hay virtud en fomentar la pereza ni en permitir que otros se aprovechen del esfuerzo ajeno. Proverbios 21:25 lo expresa claramente. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Trabajar es reflejar la imagen de Dios. Jesús lo confirmó en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Si Dios mismo trabaja, ¿cómo justificar la pereza? Quien se niega a esforzarse y espera depender del esfuerzo ajeno, se aparta del diseño divino. 1 Timoteo 5:8 es contundente al respecto. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. No trabajar no es solo un tema de falta de disciplina, sino una decisión que trae consecuencias. Proverbios 20:4 advierte: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Quien no trabaja en su momento, tampoco podrá recoger frutos cuando los necesite. El principio es claro: Dios apoya a quien se esfuerza, bendice a quien trabaja y fortalece a quien asume su responsabilidad con diligencia. Aquellos que eligen la pereza sobre el esfuerzo, la dependencia sobre la responsabilidad y la comodidad sobre el crecimiento, rechazan el plan de Dios para sus vidas. La ayuda debe dirigirse a quienes realmente la necesitan, no a quienes simplemente se niegan a hacer su parte. Desde la creación, Dios estableció el orden como base de su obra. Todo lo que existe tiene un propósito, una estructura y un diseño perfecto, donde cada elemento cumple su función. Cuando este orden se rompe, las consecuencias son inevitables. La discordia, la división y el caos no surgen por casualidad, sino como resultado de corazones que deciden rebelarse contra lo que Dios ha dispuesto. La Biblia nos previene acerca de aquellos que no solo habitan en el conflicto, sino que también lo fomentan, lo avivan y lo manipulan para sus propios intereses. El Señor aborrece la violencia de quienes promueven la discordia.
En Proverbios 6, 16, 19 se detallan las cosas que Dios detesta, y entre ellas se menciona a quien siembra enemistad entre hermanos. No se trata de un simple error o una debilidad de carácter, sino de un pecado que corroe y destruye desde el interior. La discordia actúa como un veneno que debilita a las familias, divide a las congregaciones y rompe la unidad entre los hijos de Dios. El relato de la rebelión de Coré en el libro de Números es un claro ejemplo de cómo la contienda puede llevar a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, no por una causa justa, sino por ambición de poder. Sus palabras parecían legítimas. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Números 16, 3. Pero Dios conocía la verdad en sus corazones. Sus intenciones no eran puras. Su objetivo no era el bienestar del pueblo, sino su propio beneficio. El juicio divino no tardó en manifestarse. La tierra se abrió y los devoró, mientras que el fuego consumió a quienes los seguían. El conflicto, por sí solo, no es sinónimo de injusticia. Jesús mismo declaró: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Mateo 10:34. Sin embargo, sus palabras no promovían una división intencionada, sino que señalaban la reacción natural que surge cuando la verdad es revelada. Existe una gran diferencia entre la oposición que enfrentan aquellos que defienden los principios de Dios y la discordia generada por quienes disfrutan del enfrentamiento. En su carta a Tito, el apóstol Pablo fue claro sobre cómo tratar a los que causan divisiones. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No se nos llama a discutir sin fin con quienes buscan el conflicto por el mero hecho de generarlo. Tampoco se nos insta a desperdiciar energía intentando convencer a quienes han decidido rechazar la corrección. Los fariseos eran expertos en generar discordia. En lugar de alegrarse cuando Jesús sanaba a los enfermos, se enfocaban en cuestionar el día en que lo hacía. En vez de reconocer los milagros, buscaban cómo acusarlo. Su verdadero interés no era la verdad, sino la conservación de su poder. En Mateo 12:24, al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron: «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Sus palabras carecían de lógica, pero no les importaba la razón. Su única intención era desacreditar, confundir y dividir. Dios no es un Dios de desorden. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo aquello que alimenta el caos y la destrucción no proviene de Él. Una persona que constantemente genera conflictos, chismes y enemistades, por más convincente que parezca su discurso, se delata a través de sus frutos. Jesús advirtió: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Las palabras pueden engañar, pero los hechos siempre revelan la verdad. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas trabajaban en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, surgieron adversarios cuyo único propósito era obstaculizar la obra. Sanbalat, Tobías y Gesem no tenían interés en la justicia ni en la verdad. Su meta era frenar el avance del pueblo de Dios. Nehemías mismo reconoció su estrategia al decir: «Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada». Nehemías 6:9. Estos hombres recurrieron a la intimidación, la burla y la mentira para detener el trabajo, pero Nehemías no cayó en su juego. No se distrajo discutiendo con ellos, ni les concedió la influencia que buscaban. Su respuesta fue clara: continuar con la misión que Dios le había encomendado. Algunas personas buscan involucrar a otros en sus conflictos, no porque realmente necesiten ayuda, sino porque desean arrastrarlos a su lucha.
Proverbios 26, 21 nos advierte: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Estas personas no buscan la reconciliación, sino la confrontación. No desean justicia, sino venganza. No anhelan restauración, sino destrucción. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Sin embargo, la paz no implica tolerar el pecado ni aceptar la maldad. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró ni los justificó. Juan 2:15 relata: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Su indignación no provenía de un deseo de conflicto sin propósito, sino de su celo por la santidad de la casa de su Padre. Los que siembran discordia prosperan en el caos. Son expertos en provocar divisiones, en manipular emociones y en enfrentar a unos contra otros. Sus palabras suenan razonables, sus argumentos parecen legítimos, pero su intención es destructiva. Romanos 16, 17 nos exhorta diciendo: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. No se nos ordena debatir con ellos, ni intentar corregirlos, sino simplemente alejarnos. La nación de Israel sufrió graves consecuencias por prestar oído a quienes sembraban discordia. En el desierto, cuando 10 de los 12 espías regresaron con un informe pesimista sobre la tierra prometida, el temor y la incredulidad se propagaron rápidamente. Números 14, 1 relata: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Su queja no fue dirigida a los espías, sino a Dios mismo. La semilla de descontento, sembrada por unos pocos, llevó a la nación entera a la rebelión, y como consecuencia, toda una generación pereció en el desierto sin ver cumplida la promesa de Dios. Las Escrituras advierten sobre el poder destructivo de las palabras. Proverbios 10, 18, 19 enseña: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las palabras pueden edificar o derribar. Quien tiene un corazón inclinado al bien usa sus palabras para construir, mientras que aquel que disfruta de la disputa destruye con cada frase que pronuncia. No solo se nos alerta sobre quienes fomentan la discordia, sino que también se nos instruye sobre cómo responder ante ellos. Segunda de Timoteo 2, 23-24 nos dice: pero evita las cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. No significa ser indiferente a la verdad, sino evitar caer en las provocaciones de quienes buscan confrontación por el mero hecho de pelear. Los que promueven la discordia suelen presentarse como víctimas, como defensores de la justicia o luchadores por una causa noble. Sin embargo, su verdadero motor es el orgullo, la envidia y la sed de poder. Santiago 3:16 advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Su presencia genera caos en lugar de paz, y su influencia no lleva al crecimiento, sino a la ruina. Dios es justo y pondrá a cada persona en su debido lugar. Proverbios 19:5 declara: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nada permanece oculto ante los ojos de Dios, y ninguna palabra destructiva quedará sin consecuencias. No se debe ofrecer apoyo a aquellos que utilizan la vida de otros como un campo de batalla para sus propias luchas. La Biblia no nos llama a sostener a quienes hacen de la contienda su modo de vida, sino a buscar la paz, a edificar
y a discernir. Donde está Dios, hay orden, verdad y justicia. En su justicia no hay espacio para disputas sin propósito. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han marcado una clara diferencia entre quienes buscan a Dios y quienes lo rechazan. No es cuestión de desconocimiento o falta de oportunidad, sino de una elección deliberada de apartarse de la verdad. Dios extiende su misericordia a todos, pero no obliga a nadie a aceptarla. Hay quienes han endurecido su corazón, despreciado la enseñanza y ridiculizado la santidad. La Biblia advierte sobre el peligro de relacionarse con ellos, no por falta de compasión, sino porque su influencia puede desviarnos del camino correcto. El Salmo 1:1 lo expresa con claridad. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La advertencia no se limita a evitar sus acciones, sino también a no compartir su camino, ni permitir que sus palabras encuentren eco en nuestro interior. La cercanía con los impíos corrompe la fe, la debilita y la desgasta. La historia de Israel es testimonio de cómo la relación con quienes rechazaban a Dios llevó al pueblo a la idolatría y la destrucción. En tiempos de Elías, Acab y Jezabel gobernaron con absoluto desprecio por la ley divina. No solo promovieron el culto a Baal, sino que persiguieron a los profetas del Señor y llevaron al pueblo a la perversión. Primera de Reyes 21:25 nos dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No solo se apartaron de la verdad, sino que arrastraron a muchos con ellos. Dios envió advertencias y llamó a su pueblo al arrepentimiento, pero aquellos que no protegieron su corazón fueron influenciados y terminaron alejados de la voluntad divina. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6:14, advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No es una norma arbitraria, sino una advertencia sobre la incompatibilidad entre la verdad y la falsedad, entre la pureza y la corrupción. La relación con quienes desprecian a Dios nunca es neutral, ya que tarde o temprano una de las partes influirá en la otra. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos líderes intentaron establecer alianzas con naciones vecinas que no temían a Dios. La respuesta de Nehemías fue tajante. En Nehemías 13:26-27 recordó lo ocurrido con Salomón. No pecó por esto. Salomón, rey de Israel, aún a él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey. Sobre todo, Israel. Le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, prevaricando contra nuestro Dios con mujeres extranjeras. No es un asunto menor asociarse con quienes rechazan la verdad. Incluso el hombre más sabio de su tiempo cayó en pecado por ignorar esta advertencia. Jesús también dejó claro el destino de quienes desprecian a Dios. En Mateo 10:14 instruyó a sus discípulos: y si alguno no os recibiera ni oyera vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No les pidió que insistieran, ni que forzaran a nadie a creer, sino que fueran directos. Si alguien rechaza el mensaje, simplemente no es para él. No se trata solo de incredulidad, sino de una decisión consciente de rebelarse contra la autoridad divina. Pablo lo explica en Romanos 1:21-22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No es falta de pruebas ni ignorancia, sino soberbia y orgullo, una determinación de resistirse a la verdad,
aun cuando está ante sus ojos. La historia del faraón es otra prueba de esto. Dios le envió señales, plagas y advertencias, dándole la oportunidad de humillarse y reconocer su autoridad, permitiendo que el pueblo de Israel se marchara en paz. Sin embargo, en Éxodo 9:12 se dice: «Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés». Se negó a escuchar y obedecer, y al final, su obstinación lo condujo a la destrucción. Los impíos no solo rechazan a Dios, sino que intentan arrastrar a otros con ellos. En 2 Pedro 2:1-2 se advierte: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No se conforman con rechazar la verdad, sino que buscan desacreditarla y atacarla. Un claro ejemplo de esto se encuentra en los tiempos de Noé. Génesis 6:5 describe la situación del mundo antes del diluvio. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hubo interés en corregirse, ni en arrepentirse, y cuando llegó el juicio, fue definitivo». La incredulidad de los impíos no es pasiva. En muchos casos se transforma en burla, desprecio y persecución hacia quienes eligen la verdad. En el libro de Hechos, Esteban fue apedreado, no por haber cometido un crimen, sino por proclamar el Evangelio. Sus agresores no tenían intención de reflexionar ni de debatir. Hechos 7, 57, 58 describe la reacción de aquellos que lo mataron. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Su rechazo no solo fue violento, sino también absoluto y ciego. El salmista expresó claramente esta actitud en el Salmo 14, 1. Dice, el necio, en su corazón, no hay Dios. No lo dice porque tenga pruebas de su inexistencia, sino porque le resulta más conveniente negar su autoridad. Su incredulidad no se basa en la razón, sino en la rebelión. No se trata solo de orientar a quien sinceramente busca la verdad, sino de reconocer que hay quienes han tomado la decisión de rechazarla. En Proverbios 29:1 se nos advierte: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No es posible forzar a alguien a aceptar la gracia de Dios, ni insistir cuando el corazón ya ha decidido cerrarse. Jesús expresó en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No se trata de desprecio, sino de discernimiento. No todos valoran la verdad, no todos anhelan la salvación, y no todos están dispuestos a escuchar. Los impíos han elegido su camino, y su destino está en manos de Dios. No nos corresponde juzgarlos, pero la instrucción es clara: no participar en sus obras, no seguir sus caminos, ni adoptar su consejo. En Proverbios 4, 14, 15 se nos dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, sigue adelante. La separación no es una opción, sino un mandato. La luz no puede mezclarse con las tinieblas sin perder su brillo. La verdad no puede ser negociada sin corromperse, y la ayuda no debe entregarse a quienes la usarán como arma contra la misma justicia que desprecian. Dios es misericordioso, pero también es justo, y su justicia exige una diferencia entre quienes buscan su rostro y quienes lo rechazan. Desde el inicio, Dios estableció un orden en la creación.
una ley de siembra y cosecha que gobierna tanto el mundo físico como el espiritual. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Quien actúa con generosidad, amor y justicia, cosechará el fruto de su esfuerzo. Pero quien solo busca recibir sin dar nada a cambio, sin mostrar gratitud ni transformación, terminará vacío y sin bendición. La Escritura advierte sobre aquellos que solo extienden la mano para pedir, pero nunca abren el corazón para dar. La ayuda no es un derecho que se pueda exigir sin responsabilidad, sino un acto de gracia que debe recibirse con humildad y con un genuino deseo de cambio. La Biblia enseña que Dios es generoso, pero no derrama sus bendiciones sobre quienes no valoran lo que reciben. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción clara: y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. Ni la ayuda, ni el mensaje, ni la gracia están destinados a quienes los desprecian. Si Dios mismo no impone su bondad sobre quienes la rechazan, tampoco se espera que sus hijos entreguen sin discernimiento lo que se les ha confiado. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a miles con compasión. Sin embargo, tras ese milagro, muchos lo siguieron, no por la verdad, sino por el pan. En Juan 6:26, Jesús los confrontó diciendo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscaban los beneficios, pero no el mensaje. Querían la provisión, pero no el compromiso. Sus corazones no estaban dispuestos a recibir lo que realmente importaba. La Escritura nos muestra que hay quienes solo se acercan cuando necesitan algo, pero una vez que lo obtienen, olvidan a quien los ayudó. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús, al notar la ingratitud de los otros 9, preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Lucas 17:17. No todos valoran lo que reciben, ni todos muestran gratitud. Y cuando alguien solo busca ayuda, sin reconocer su origen, es una señal de que su corazón no está dispuesto a cambiar. Proverbios 30:15 utiliza una imagen poderosa para describir a quienes nunca están satisfechos con lo que reciben. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. Hay quienes solo buscan tomar. No importa cuánto se les ayude, siempre pedirán más, sin intención de mejorar su situación, sin deseo de trabajar, sin interés en cambiar. La ayuda que se les da nunca será suficiente, porque su corazón no busca restauración, sino dependencia. Dios espera que su pueblo sea generoso, pero también sabio. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo expone un principio claro: quien no desee trabajar, tampoco debe comer. Esto no implica falta de compasión, sino una verdad espiritual, ya que la ayuda debe ir acompañada de responsabilidad. Si alguien recibe sin aportar, sin transformar su vida ni dar frutos, demuestra que aquello que se le ha dado no ha generado un cambio genuino en su corazón. Jesús enseñó la importancia de hacer crecer lo recibido a través de la parábola de los talentos. En ella, el Señor entregó recursos a sus siervos y luego les pidió cuentas de su administración. Al siervo que escondió su talento y no lo hizo rendir, el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. La bendición que no se aprecia se pierde. La provisión que no se gestiona se retira. Dios no da para que sus dones sean desperdiciados, sino para que sean empleados con propósito. La ayuda debe ir dirigida a aquellos que la reciban con humildad y gratitud. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios instruía
a los israelitas a dejar espigas en los campos para los necesitados, pero estos debían salir a recogerlas por sí mismos. Levítico 19, 9, 10. Dios proveyó para quienes carecían de recursos, pero no puso el alimento directamente en su puerta. Siempre existió un principio de esfuerzo, participación y responsabilidad. La historia de los israelitas en el desierto es un recordatorio de cómo Dios suple, pero también demanda obediencia y acción. Cada mañana descendía el maná del cielo, pero cada persona debía recoger su parte. No podían almacenar más de lo necesario ni esperar que Dios hiciera todo por ellos. Cuando algunos intentaron guardar más de lo indicado, el maná se llenó de gusanos. Éxodo 16:20. Dios provee lo esencial, pero espera que cada uno haga su parte. El problema de quienes solo buscan recibir sin dar es que su corazón no está en la provisión de Dios, sino en sus propios deseos. Filipenses 3:19 describe a aquellos cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Su motivación no es la verdad, la gratitud ni el crecimiento espiritual, sino únicamente la satisfacción de sus propias necesidades sin considerar el propósito de lo que reciben. Jesús enseñó que es mejor dar que recibir. Hechos 20:35. La generosidad refleja el carácter de Dios, pero no debe ser un acto impulsivo o sin sabiduría. Dar sin discernimiento no es generosidad, sino desperdicio. La ayuda debe beneficiar a quienes la valoren y la utilicen para crecer, no a quienes la tomen sin intención de mejorar. El libro de Proverbios muestra que la pereza y la falta de gratitud van de la mano. Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hay personas que desean recibir, pero no están dispuestas a hacer ni lo mínimo con lo que obtienen. No es solo una falta de esfuerzo, sino un corazón que no valora lo que se le entrega. La Escritura establece constantemente el principio de dar y recibir. Dios bendice a quienes dan con alegría, a quienes administran bien lo que reciben y a quienes siembran con sabiduría. Sin embargo, una ayuda mal dirigida solo fomenta la dependencia y la irresponsabilidad. En el Salmo 37:21 se declara: el impío toma prestado y no paga más. El justo tiene misericordia y da. Existe una diferencia entre aquel que recibe con gratitud y aquel que simplemente toma sin intención de devolver ni honrar lo que ha recibido. El libro de Ageo ilustra cómo Dios retiene su bendición cuando el corazón de las personas no está alineado con su voluntad. En Ageo 1:6 se describe la frustración de quienes buscan provisión sin priorizar a Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La bendición no depende solo de cuánto se recibe, sino de cómo se administra. La Escritura enseña que Dios ama al dador alegre, pero también advierte que dar sin propósito es insensato. Jesús dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. La generosidad debe ir de la mano con el discernimiento. Una ayuda que no transforma, que no genera gratitud, ni fomenta la responsabilidad, termina convirtiéndose en una carga. La verdadera generosidad edifica, corrige y fortalece. Dios no nos llama a sostener a quienes no valoran la bendición, sino a compartir con aquellos que la recibirán con un corazón dispuesto. La ley de la siembra y la cosecha sigue vigente. La persona que solo busca recibir sin dar, sin evolucionar, sin transformarse, no está caminando conforme a la voluntad de Dios. De igual manera, aquel que ofrece ayuda sin discernir, sin evaluar el impacto de su apoyo,
no está practicando una verdadera misericordia, sino fomentando una dependencia que, lejos de acercar a la provisión divina, aleja aún más. Brindar apoyo es un acto de amor, una manifestación del carácter de Dios en la vida de quienes han sido llamados a vivir en justicia. Sin embargo, la misericordia sin sabiduría puede convertirse en una carga que destruye, en lugar de edificar. La Escritura nos instruye no solo a dar, sino a comprender cuándo es el momento adecuado, a quién ofrecer ayuda y cuándo es necesario apartarse. No toda persona que extiende la mano lo hace con una disposición genuina de recibir corrección. No todo el que clama auxilio está en una verdadera necesidad. No todos los que buscan ayuda lo hacen con un corazón sincero. Existen momentos en los que brindar apoyo es lo correcto. Pero también hay circunstancias en las que hacerlo significa fomentar la necedad, fortalecer el pecado y alentar la rebeldía. Dios nos ha dotado de la capacidad de discernir, de ver más allá de las apariencias, de analizar no solo la petición de auxilio, sino también los frutos de aquellos que la solicitan. Jesús, durante su ministerio, ayudó a muchos, sanó enfermos y alimentó multitudes, pero nunca permitió que su compasión fuese manipulada. No cedió ante quienes lo buscaban por conveniencia, no modificó su mensaje para agradar a quienes querían un evangelio hecho a su medida, ni accedió a las exigencias de los que lo seguían por interés y no por convicción. En Juan 2, 24-25 se menciona: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Su discernimiento lo protegió de ser utilizado por aquellos que solo querían beneficiarse de su poder, sin someterse a su autoridad. La ayuda, cuando se otorga sin sabiduría, puede convertirse en un impedimento para el crecimiento. Hay quienes necesitan ser corregidos en vez de sostenidos, quienes requieren confrontación más que respaldo. En la parábola del hijo pródigo, el padre no fue a rescatarlo cuando cayó en miseria, no envió siervos a sacarlo del corral de los cerdos, ni lo buscó para alimentarlo mientras vivía en el desorden. Fue la experiencia del sufrimiento, la escasez y la humillación lo que lo condujo al arrepentimiento. Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No fue una ayuda mal dirigida lo que lo restauró, sino el peso de sus propias decisiones. Si su padre hubiese intervenido antes, jamás habría comprendido la necesidad de regresar. La disciplina es una manifestación de amor, tanto como la misericordia. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No toda dificultad debe ser evitada, no toda carga ha de ser aligerada, no toda prueba necesita ser interrumpida. Hay procesos esenciales para la transformación del corazón. Intentar socorrer a alguien a quien Dios está disciplinando no hace más que interferir en su obra. Existen situaciones permitidas para que la persona reflexione, aprenda y retome el camino correcto. Intervenir en un proceso de corrección divina es colocarse en oposición a su voluntad. El apóstol Pablo comprendió esta verdad al referirse a quienes se apartan de la fe y persisten en la rebeldía. En 1 Corintios 5:5, al hablar de un hombre que vivía en pecado, dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Su instrucción no fue pedir que se le librara de las consecuencias de su pecado, ni proveerle recursos para que continuara en su error, sino permitir que el sufrimiento de su situación lo condujera al arrepentimiento. La verdadera ayuda no siempre es lo que la otra persona desea, sino lo que realmente necesita.
Hay ocasiones en las que el mayor acto de misericordia no es extender la mano, sino apartarse, dejar que las consecuencias hablen por sí solas, permitir que la falta de recursos, la soledad de la insensatez y el peso de una mala decisión sean el llamado al cambio. Proverbios 13:18 señala: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección, mas el que acepta la reprensión será honrado. No se trata de abandonar a alguien, sino de comprender que hay quienes solo aprenden cuando la ayuda deja de estar presente. Dios mismo permite que el ser humano enfrente las consecuencias de sus actos. En Jeremías 2:19, el Señor advierte a su pueblo: tu maldad te castigará, y tus rebeldías te reprenderán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios. No les concedió liberación sin un genuino arrepentimiento, ni suavizó su juicio para evitarles dolor. Permitió que sus propias elecciones los alcanzaran, pues sólo así comprenderían la magnitud de su error. El amor sin justicia no es verdadero amor. La compasión desprovista de verdad deja de ser compasión. La ayuda sin discernimiento no es ayuda real. Jesús no vino únicamente a sanar y proveer, sino también a confrontar, a llamar al arrepentimiento y a instaurar el reino de Dios en corazones transformados. En Lucas 9:62 afirmó: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Su llamado fue radical, su mensaje contundente. La fidelidad a la verdad está por encima de cualquier otro vínculo. Las Escrituras advierten sobre quienes reciben constantemente, pero nunca cambian, sobre aquellos que buscan la provisión de Dios sin desear su voluntad, y sobre los que piden sin intención de compartir. Proverbios 21:25 declara: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No es la falta de recursos lo que destruye a una persona, sino la actitud de su corazón. La ayuda no debe perpetuar una mentalidad de dependencia, sino fomentar el crecimiento, la madurez y la responsabilidad. La generosidad, para ser efectiva, debe ir acompañada de sabiduría. No se trata de negar auxilio a quien realmente lo necesita, sino de discernir quién está dispuesto a aceptar corrección junto con la ayuda. Proverbios 9:8 enseña: no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hay quienes rechazan la verdad, aunque se les presente con amor. Hay quienes desprecian la corrección, aunque se les brinde con paciencia. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, ni por sus peticiones, ni por su aparente necesidad, sino por lo que producen. ¿Reflejan humildad? ¿Tienen un corazón dispuesto a cambiar? ¿O solo buscan recibir sin modificar sus caminos? Dios bendice la generosidad, pero no la insensatez. En 2 Corintios 9:7 está escrito: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ayuda debe brindarse con gozo, no por obligación, presión o manipulación. Quien solo busca recibir sin dar, jamás entenderá el valor de lo que ha recibido. Quien persiste en el error sin querer cambiar, desperdiciará toda oportunidad. Quien se acerca por interés y no por convicción, nunca permanecerá. Y quien recibe sin gratitud ni transformación, solo continuará pidiendo sin encontrar satisfacción. Dios nos llama a ser luz en el mundo, pero una luz que ilumina, no que se consume en la oscuridad. Nos llama a ser generosos, pero con sabiduría, a ayudar, pero con discernimiento, a amar, pero sin negociar la verdad. Porque al final, lo que realmente transforma una vida no es la cantidad de ayuda recibida, sino la disposición del corazón para reconocer la necesidad de Dios. Gracias por tomarte el tiempo de mirar.
Esperamos que compartir este video te haya brindado nuevas perspectivas. Si te resulta útil el video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos valiosos. Deja un comentario a continuación con tus ideas. Me encantaría saberlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Quien se acerca por interés y no por convicción, nunca permanecerá. Y quien recibe sin gratitud ni transformación, solo continuará pidiendo, sin encontrar satisfacción. Dios nos llama a ser luz en el mundo, pero una luz que ilumina, no que se consume en la oscuridad. Nos llama a ser generosos, pero con sabiduría. A ayudar, pero con discernimiento. A amar, pero sin negociar la verdad. Porque, al final, lo que realmente transforma una vida no es la cantidad de ayuda recibida, sino la disposición del corazón para reconocer la necesidad de Dios. Gracias por tomarte el tiempo de mirar. Esperamos que compartir este video te haya brindado nuevas perspectivas. Si te resulta útil el video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos valiosos. Deja un comentario a continuación con tus ideas.